Buenas tardes, noches, acá en Moreno, hoy día 28 de febrero, día de carnaval, día feriado, pero comenzamos a trabajar, a utilizar un nuevo estudio acá prácticamente al costado del acceso oeste, para que ustedes se ubiquen, y nos van a tener a partir de dentro de unos días, ya todos los días. Son momentos muy difíciles para el mundo, para la Argentina, son momentos difíciles siempre, parece, pero para el mundo estos días son muy difíciles y no podemos dejar pasar la oportunidad de no brindar nuestra opinión, nuestro punto de vista con lo que está pasando, y de esta manera también que nuestra audiencia, que nos sigue diariamente con todas las notas que hacemos en Canal 6, nos pueda tener una visión de lo que nosotros vemos o conocemos, lo poco o mucho que podemos tener sobre la política internacional y sobre lo que está pasando con Ucrania ante esta invasión de Rusia. Es por eso que en este fin de semana estaba atento a ver qué movimientos había en la localidad, y realmente había muy pocos, hasta que un militante político de mucha trayectoria, un militante grande ya, al que le vamos a agradecer acá a Pipi Nogueira por estar presente, nos envía una nota donde sí, claramente fija su posición ante el conflicto. Entonces sale de la idea esa cerrada de que como somos muy localistas en Moreno, ¿no? O muy del Gran Buenos Aires, no tenemos la posibilidad a veces de opinar de temas internacionales que sí nos tocan, porque a uno le parece que quedan muy lejos y sin embargo nos rozan constantemente este tipo de cuestiones, que no solo son en lo económico, sino en lo político fundamentalmente. Así que le agradecemos a Pipi Nogueira la presencia acá y bueno, no voy a decir yo lo que dijo usted en la carta esta que nos enviaba. A ver, ¿cómo se puede resumir? Bueno, yo te agradezco la posibilidad de comunicarme y sí, coincido con vos. En Moreno siempre uno se ciñe a los problemas cotidianos que tenemos en Moreno y en la provincia de Buenos Aires y en el país, pero bueno, cuando suceden hechos como este, cuando el mundo está en vilo por la acción, en este caso de Rusia y de Putin, es imprescindible fijar posiciones en el momento más oportuno posible, antes que las cosas sigan sucediendo. Y es por eso que me decidí a expresar lo que piensa la Unión Cívica Radical de Moreno, y emití este pensamiento que no es nada más que seguir con la trayectoria que tiene la Unión Cívica Radical en la visión de los conflictos internacionales y el profundo arraigo que tenemos por el respeto de la República y de las democracias del mundo. Realmente yo creo que es inconcebible, no es fácil de comprender lo que ha hecho Rusia sobre Ucrania. Y digo que no es fácil de comprender porque ni siquiera Ucrania es una república de las que se independizó por su cuenta y salió de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino que cuando la URSS desaparece por el acuerdo de Rusia, Bielorrusia y Ucrania. O sea, no es que apareció Ucrania como república cuando cayó el muro de Berlín, como puede ser el caso de Polonia y tantos países del este, sino que de común acuerdo era integrante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y cuando termina están todos de acuerdo y ahí logra su independencia. 35 años, porque fue en el 86 más o menos que desapareció la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Así que ahora esta acción inconsulta de Rusia ante el rechazo previo del mundo, ¿no?, de esta invasión, creo que justificaba que emitiera simplemente mi opinión. No soy un conocedor máximo de las situaciones del mundo, pero soy un tipo informado. Y entonces por eso
rechacé terminantemente esto, al mismo tiempo que considero que la fuerza y el corazón que está poniendo el pueblo de Ucrania merece el apoyo ante este avasallamiento, ¿no? Sí, hay claramente dos aspectos. Uno, la posición argentina, que es lo que nos importa y mucho porque vivimos en un país que en la conflagración mundial anterior, la de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos una posición muy ambigua, que era una supuesta neutralidad y una declaración de guerra faltando 3 meses ya para la rendición en el final, y después acogimos a todos los nazis habidos y por haber. Entonces eso nos costó internacionalmente una estampilla que llevó décadas, y en este momento una posición no clara de la Argentina nos influye a todos los ciudadanos. Bueno, y creo que la presión de estos días también va influyendo que el gobierno empiece a mirar, bueno, ojo que la gente no está viendo lo que en un primer momento se creía que era un enfrentamiento, no, es una invasión de una superpotencia a un país que es soberano ya hace más de 30 años, o 30, sí, desde 35, el 91. 35. Lo que vos decís es verdad, ¿no? La Argentina declaró la guerra cuando ya terminaba la guerra, y después nosotros no solamente acogimos a todos los criminales de guerra nazi, sino que en definitiva tuvimos un gobierno que era la imitación de Mussolini, o sea, el fascismo atrasado, o sea, como que la Argentina, porque está tan al sur, parece que siempre llegan tarde las posiciones internacionales, y la conducta de los países es como las conductas de la gente, no son gratuitas. Si un tipo anda tirando cheques y fondos por todos lados, no es gratuito, después nadie le da crédito. Cuando los países no tienen una política clara de hacia dónde van, esto repercute naturalmente y se pagan costos. Por eso yo considero que la posición que asumió la Argentina inmediatamente que ocurrió este hecho es una posición genuflexa que debe ser rechazada. La Argentina tomó como que esto era un aumento de la beligerancia, cuando en realidad esto era la invasión de un país sobre otro país soberano. Entonces es diferente el enfoque. Creo que estamos ahora tratando de reacomodar la carga, y bueno, me pone contento, pero claramente si uno analiza el comportamiento del presidente en la gira, parece que el presidente cree que lo que él habla con alguien no sale de ahí. O sea, está anterior al teletipo, digamos, y hoy todas las comunicaciones, todo lo que sucede en el mundo es instantáneo. Entonces, vemos que fue a Rusia y ofreció que él quería que la Argentina fuera la puerta de entrada de Rusia a América. Una locura absoluta, porque nosotros somos una república democrática, con nuestros más y con nuestros menos. Y de ahí a pasar a ser la puerta de entrada del comunismo en América, primero que ya tuvo puertas de entrada, como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, y son experiencias fracasadas, yo creo que ¿no? ahí está el meollo de la cuestión, y lo que mucha gente se preguntaba el jueves y el viernes, cuando comienza la invasión, donde no había por ahí una posición clara de qué es lo que estaba pasando. Y uno, cuando hay niebla y no ve, a veces se guía por los instrumentos, ¿no? Como un avión que está volando, y no es necesario gran desconocimiento. Saber defender que un país no sea invadido, que es clave, ¿no? Son las reglas internacionales, claro, la Carta de las Naciones Unidas. El territorio. Y otro, la libertad que tienen los países democráticos,
que es Occidente, pero Occidente no es solo lo geográfico, sino es una idea de vivir en libertad, de tener repúblicas, de tener países donde se respeta a las minorías y donde todos pueden expresarse. Por supuesto, tiene un montón de bemoles, un montón de errores en algunos, en muchos aspectos, se está creciendo, se va madurando, pero eso no quiere decir que uno no defienda esos ideales ante las autocracias. Y ahí es donde uno lo tiene que tener claro. Y si de algo sirven los medios de comunicación es eso. Es por eso que te queríamos dar la palabra para ver esta visión. ¿Cómo ve algo? ¿Por qué? La pregunta es esta. ¿Por qué la Argentina tiene a veces fascinación, no la Argentina, digamos un grupo de gente, tiene fascinación por los dictadores internacionales? Bueno, el tema que vos bien planteás es la simpatía que tiene muchas veces algunos sectores de la Argentina, fundamentalmente el peronismo, por las autocracias, o sea, por los gobiernos que no respetan la voluntad popular a pesar de que se envuelven en la bandera de que lo hacen para mejorar la situación de los pueblos que gobiernan. Es el caso de Venezuela, es el caso de Cuba, es Nicaragua. Digamos, todos estos experimentos que se han hecho en América han fracasado. Han fracasado claramente. Solo en el peronismo, yo recuerdo en la década del 70, la mayoría de la población estaba esperando el golpe de Estado porque era El Salvador. Iba a venir una dictadura que por supuesto no se sabía que iba a tener la ferocidad que tuvo, la cantidad de desaparecidos y el endeudamiento eterno que tiene la Argentina, pero la gente esperaba como con esperanza una dictadura. Sí, digamos, era como una cultura que había en la Argentina, donde la gente, en lugar de esperar los momentos electorales para cambiar lo que no le gusta, se ponía contento cuando había alguien que asumía por la fuerza el gobierno. Es como que somos como una sociedad que recién ahora está madurando y que prefería que otro asumiera la responsabilidad. Porque yo analizo, ¿no? y veo que la Argentina a veces maneja mal el derecho del voto, no porque elija a Juan o a Pedro, sino porque generalmente vota para sacar en lugar de saber que cuando vote va a poner, no a sacar, porque el otro se va si pierde. Y esto nos trae muchos problemas. ¿Por qué? Porque la gente ahora Alberto lo quieren sacar, o sea, ya la gente está podrida de los papelones, de los fracasos, del fracaso en todos los sentidos, la educación, la salud, la economía. Lo va a sacar Alberto con el voto, pero no. En realidad tiene que poner a otro, no sacar a Alberto, porque Alberto se va a ir solo. En su tiempo, claro, que va a ser dentro de un año y medio. Cuando termine se va a ir. Bueno, esa inmadurez es lo que a mí me llama la atención. Esa inmadurez yo lo veía siempre como creer en los superhéroes, es decir, que va a venir alguien volando con una capa mágicamente y nos va a solucionar los problemas. Bueno, nadie se hace cargo de los problemas es decir, de lo que elige. Es verdad, yo coincido con vos. Y yo digo, ¿no? Siempre cuando hablo con amigos o cuando hablo con correligionarios, que a veces la gente cree que la política es mágica. O sea, que se va a ir Pedro y va a venir Juan y porque vino nuevo, mágicamente lo va a solucionar. Como si Pedro fuera tan perverso que nos hace estar mal a propósito. Y lo cierto es que la sociedad en su conjunto tiene que hacerse responsable y tiene que procurar el bien común. La sociedad en su conjunto y naturalmente quien ejerce la primera magistratura, las gobernaciones y los municipios, tiene que estar embebido de ese objetivo, que es la búsqueda del bien común, que es lo que a veces falta, tanto en la sociedad como en quienes ejercen el gobierno. Estamos como persiguiendo utopías mágicas y nos sacamos la responsabilidad de encima. Bueno, afortunadamente, a partir de 1983 hemos logrado algo que es sumamente importante, que es la continuidad democrática. Ahora nos falta lograr
que la calidad de la política mejore. Sí. Y esto a veces parece difícil porque si nosotros vemos que la educación se ha deteriorado de tal manera que hoy los chicos terminan el secundario y saben leer, pero es tal el esfuerzo por leer que no comprenden el texto, y esto nos va marginando. Antes la educación pública era la herramienta de transformación social, y hoy no. Hoy el que quiere una encima educación... se va dividiendo una sociedad de las clases un poquito más pudientes que pueden mandar los chicos o preocuparse para que tengan clases siempre, y los que está faltando. Paso un aviso solo. El mes de enero, que tuvimos notas acá con nuestro colega Bustamante y todo, en el mes de enero que se tenía que dar clase a los chicos que tenían que recuperar inclusive darles alimento, no hubo ni clase ni alimento para el 85% de los chicos que tenían que ir a la escuela. Fue solo el 15% en Moreno. Entonces después decimos, ¿por qué los chicos andan en la calle? Pasa esto. Los recursos están, la comida estaba, la escuela estaba, los docentes estaban. Todo. Y el encargado de manejar eso no lo hizo adecuadamente. Cerramos el paréntesis, pero no quería dejar de decirlo. Vamos a seguir tratando el tema. Es importante eso. Volviendo al punto, lo que yo digo es esto, ¿no? La fascinación a veces por los unicatos en el gobierno, llámense monarquías o dictaduras o lo que sea, y esperar que siempre haya un salvador mágico o un zar como hubo en Rusia o un rey. Cuesta la cultura democrática imponerla, y saber que uno a veces que esté en minoría y dice no, esto está mal y somos 3 nada más contra 200, bueno, esa idea a veces es un germen de realmente el cambio. A veces no todo sale automáticamente de las mayorías, muchas veces las minorías son las que no ven. No sale todo automáticamente, y a veces uno tiene, yo comprendo lo que pasa, porque a veces la gente está cada vez más desamparada. Y esto se va profundizando, y vos recién, así al pasar, dijiste algo que es sustancial. Si se profundiza el deterioro de la educación pública, lo que estamos generando son divisiones de clases. ¿Por qué? Porque el que hoy tiene un pasar más o menos va a buscar una educación de excelencia para su hijo, y se van generando guetos, o sea, formas de ver la realidad diferentes, y eso profundiza las diferencias sociales, que fue lo que durante muchos años fue la característica de la Argentina. La educación pública igualaba. Ahora está la inversa. Ahora está la inversa, y es muy preocupante. Creo que ese es un tema que la vorágine de que la economía y todo esto no nos hace valorar con la suficiencia y la importancia que tiene. Y vos fijate, porque hay pobreza, entonces en la escuela se va a comer. Entonces, como la escuela tiene que dar de comer, procura dar de comer de la mejor manera, pero deteriora la educación. No, si tenemos la desgracia que tiene que ser temporal de que la escuela tenga que dar de comer, entonces tiene que educar con eficiencia y aparte dar de comer hasta que pase la emergencia. Y naturalmente, si nosotros decimos, tenemos chicos que tienen hambre y que tienen que comer en el colegio, ya debiéramos haber implementado que los comedores tienen que estar en la esquina de la escuela, no en el mismo ámbito, porque si yo tengo hambre y huelo café con leche o mate cocido con leche, se me va todo para ahí en lugar de aprender. O sea, debieran comer, si los que tengan la necesidad, antes de entrar a la escuela, porque naturalmente si tenés la panza vacía no podés aprender nada. Nogueira, me espera un minutito, una pequeña pausa, y después hablamos de la reacción internacional de este fin de semana. Sí, ¿me parece? No. Bien. Gracias.
Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno. Educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad. Gracias por seguir en Canal 6 y había quedado la pregunta pendiente. Uno comienza a ver con respecto a lo que está pasando con la invasión rusa a Ucrania una reacción que por ahí no la tenía en cuenta. El fútbol, la Fórmula 1, también en muchas cuestiones por ahí, inclusive hay dinero de por medio y dinero que se pierde, pero hay una reacción en contra de Rusia. Sí. Es decir, eso, ¿cómo lo ve con sus años? Es algo que por ahí en otras circunstancias, hace 20, 40 años atrás, no pasaba. Hoy está pasando. Yo creo que es novedoso y sucede porque en realidad hoy el mundo está interrelacionado permanentemente. Hoy las transferencias de dinero son instantáneas, antes no eran así. Hoy los pools de banco funcionan interrelacionados en todo el mundo. Y entonces las sanciones económicas que te saquen del pool de bancos del mundo es un golpe terrible y te deteriora instantáneamente la economía. Y así viene todo, porque ahora estaba escuchando que a Rusia no lo van a dejar participar en el Mundial. En el Mundial de Fútbol. Y uno dice, no lo dejé, ¿y qué es? No, es importante porque hay mucha gente que está relacionada, que sigue el fútbol, que se entrena, equipos que deseaban participar y se van a quedar afuera. Y todas estas cosas que son lo que generalmente se comprende como sanciones no bélicas que toma el mundo sobre los agresores, creo que están siendo efectivas en este caso, lo cual es satisfactorio porque evita la guerra, ¿no? Muchas veces el bombardeo económico es peor que el bombardeo de bombas, naturalmente. Esperemos que reflexione Putin, porque no podemos decir Rusia, porque en Rusia ha habido grandes manifestaciones en contra de la invasión, 5.000 detenidos que se manifestaban en Rusia. A veces los medios de comunicación tenemos una impronta que es mostrar realmente lo que pasa, lo que puede pasar en un barrio, en la calle, y pocas veces, a veces opinamos o tratamos de con nuestra visión aclarar algo, nuestro humilde punto de vista. Y hay que tener en cuenta que cuando comenzó esto la semana pasada, se lo comparó con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y sí, es muy parecido, es decir, es buscar una excusa, ¿no? Y en base a esa excusa invadir otro país, y así como pasó con la península de Crimea desde el año 14, y después desde ahí ahora avanzar a Ucrania. Entonces siempre hay excusas. Las guerras no arrancan porque uno se enojó y se levantó y se le dio las ganas, sino que encontró una excusa para después accionar. Y yo he visto comentarios, hoy en día las redes a veces para muchos las denigran como una cloaca en algún sentido, pero no, uno los conoce, nos conocemos bastante en Moreno, y hay gente que a veces esas viejas excusas ideológicas las quieren hacer valer en un momento donde Argentina, que viene a cuento con el tema de la democracia, no solo aprendimos a defender la democracia, ¿no? A salir de la dictadura en el 83, sino que cuando hubo intentos de salir de la democracia, en el 87, en la Semana Santa, después con Seineldín, todo eso, la Argentina reaccionó. Está bien, no había margen por ahí en esa época para golpes de Estado, pero Argentina reaccionó. Es decir, esa lección de las dictaduras acá las aprendimos. Esa idea de tener un partido único, una idea única y imponerle a los demás. Hace poco un dirigente dijo: necesitamos 20 años de estar en el poder. Muchachos, eso estaba bien para la década del 60 hacia atrás, y ya era vieja la idea. Es decir, ya era vieja. Hoy en día no. Es decir, las administraciones
nacionales deben conducir políticas de Estado, como tienen los estados modernos. Por supuesto, cada presidente o cada primer ministro, si es primer ministro en algún lugar, le dará su impronta, pero no podemos salir del cauce. En las excusas estas que se escuchan, que son excusas ideológicas, ¿cómo las ve usted que está en Moreno también? Yo veo que los autoritarismos de cualquier modo, o sea, los autoritarismos ideológicos, en el caso que estamos hablando, ya no tienen lugar. No tienen lugar, como tampoco tiene lugar el pensamiento único y el creerse que uno tiene la verdad. La verdad generalmente surge del debate. Viste que vos estás en tu casa solo a la noche y se te ocurre la idea más brillante. Cuando vas al bar y lo comentás con 2 o 3, ya o la tirás o mejora, porque cuanto más contribuyen a la discusión, las ideas siempre mejoran. Ahora, yo digo, ¿no? Vos dijiste al pasar, la verdad que todavía hay en la Argentina dirigentes que atrasan. Yo escuché al dirigente que vos decías y dice que hacía falta un proyecto para Moreno que se desarrollara a través de 20 años. Pero hace 20 años, hace más de 20 que están en el gobierno, porque no es que esté Juan o esté Pedro, hay una idea que gobierna Moreno desde siempre, salvo un interregno del 83 hasta acá, 4 años que estuvo Julio Acef. Después siempre fue peronismo. Entonces ahora cuando veo a algunos dirigentes que aparte tuvieron la responsabilidad de conducir el municipio por más de un periodo y dicen que todavía necesitan 20 años más, un proyecto de 20 años, me parece que eso atrasa. Es una autocracia, es creer que son los únicos que pueden gobernar. Y a mí me parece que eso no va más, que en el caso de Moreno es notorio cómo hemos retrocedido en la calidad de vida, hemos retrocedido en todos los parámetros de una sociedad que quiere progresar. La educación está realmente horrible, la inseguridad nos domina. Entonces, todos estos son problemas que se deben solucionar con el aporte de ideas de muchos. Y entonces hay que acostumbrarse a que en la república y en la democracia no gobierna uno solo. Nosotros gobernamos a través de los órganos colegiados. Sí. Bueno, hoy pasa en el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante está prácticamente controlado por el Ejecutivo Municipal y piensen lo que piensen, da lo mismo. ¿Cómo toma esa que entró en el Consejo Deliberante, cómo toma la asesoría de Claudia Acef a la presidenta, que quedó ahí, que está en el Consejo Deliberante como asesora después de tantos años de estar como concejal? Yo creo, la quiero a Claudia, la conozco hace mucho tiempo, me parece que es una claudicación ética. Ella escuché que decía, o leí, que decía que en realidad ella es asesora de su bloque. En realidad, si hasta ayer fuiste el conductor del bloque y hoy terminó tu periodo, te tenés que ir a generar política para que vengan más concejales. No se puede pensar la política que si yo no estoy, no funciona. Porque no hay nadie, de hecho, tantos años en el Consejo Deliberante nunca hubo posiciones descollantes, ni hemos escuchado un concejal más de los 20 en su momento y de los 24 ahora. ¿Y la posición del Consejo Deliberante, por ejemplo, con respecto a esto, este avasallamiento a un país por parte de una autocracia? Y yo creo... Porque yo me acuerdo del Consejo Deliberante, yo me acuerdo en el año 17, cuando las toneladas de piedra al Congreso, que es un atentado a un poder público, del Estado. Porque todos tenemos derecho de peticionar, yo lo he hecho, todos hemos hecho marchas y peticiones de todo tipo, pero ir a tirar piedras a un poder del Estado en un momento y después... Bueno. Hablarlo del Consejo Deliberante como un logro prácticamente, yo recuerdo eso y era patético. Eso fue una claudicación democrática, indiscutiblemente, pero yo me acuerdo que cuando fue Semana Santa,
era en Semana Santa, y el Consejo Deliberante se reunió para repudiar el hecho. Si bien es cierto, no era Ucrania, no era Asia o Europa del Este, que está lejos, era la Argentina, pero se hizo. A mí me parece que si estuvieran atentos los concejales, debieran haber hecho una reunión extraordinaria para emitir o una aprobación o un rechazo del hecho, pero no puede pasar inadvertido, porque si bien está lejos, estas cosas de alguna manera nos tienen que mover a rechazarlas, porque somos democráticos y porque si lo aceptamos allá, mañana puede ocurrir acá. Entonces, creo acá, que aunque no, ojalá que no ocurra que una autocracia se haga cargo de la Argentina, pero sí hay mucha gente que la quiere. Entonces uno dice, este país, con todas las que pasó, porque acá hubo guerrilla, hubo dictaduras, hubo miles de muertos, desaparecidos, hubo un hundimiento del país con respecto a una deuda que no se paga más. Terrible, ¿no? Lo que nos ha pasado en los últimos 50 años, por lo menos en la Argentina. Nos ha pasado de todo, y que no maduremos y todavía estemos esperando salvadores y estemos mirándolos como así, allá hay una persona sola que decide, y eso es muy bueno, viejo. Es decir, un poquito de lectura, un poquito de tratar de ver cómo les va a los que les va bien, cuál es la fórmula. No es esa, me parece. Bueno, yo creo que somos una democracia Nobel, y una democracia Nobel con una cultura subyacente que cree en la magia de la política. Y realmente no existe la magia. Es como esto: ¿cómo haces vos para mejorar tu situación? Y te conseguís otro trabajo, tenés 2 trabajos, trabajás horas extras. Si vos te limitas a trabajar las 8 horas y te vas a tu casa, estás mal, vas a seguir mal. Si necesitas más plata, ¿qué haces? Tenés que trabajar. En la República es lo mismo. La República se mejora con el ejercicio democrático. Y el ejercicio democrático es la participación. Ahora la gente tiene tantos problemas individuales que a veces cree que es malgastar el tiempo dedicarlo a la participación. Y no es así, porque viste que la gente dice, los políticos son toda una porquería. Sí. La verdad es que los políticos salen de la sociedad. Sí. Si la sociedad se esmera, hay mejores políticos. Buena síntesis. La república se mejora con la participación. Yo no tengo ninguna duda de eso. Es la única manera, el ejercicio democrático, sostener la división de poderes y la soberanía del pueblo, es clave. Vos recién hacías referencia a cuando fueron a protestar al Congreso y tiraron 1 tonelada de piedra. Bueno, el otro día fueron a exigirle a la Corte Suprema, que es un poder del Estado, que renuncie. Ahora, cuando uno miraba a quién exigía, los procesados, sí. El juez Ramos Padilla, un tipo que es miembro de la justicia y sabe cómo funciona, y es juez federal y va a reclamar porque es militante peronista. Digamos, estamos mal, porque imagínate vos cómo serán los fallos de ese tipo. Si él se cree con derecho a ir a exigirle a la Corte que renuncien. Bueno, estaba este otro que salió de preso ahora, sí. Hace poco también reclamando, Vudú, vicepresidente preso y ahora reclamando que se vaya. Yo creo que uno puede estar en desacuerdo, naturalmente, pero están los mecanismos institucionales, sobre todo si lo que reclaman tienen mayoría en las cámaras. Es el juicio político. Y conocen claramente la división de poderes. Pero por él. Porque si eso lo hace gente que no conoce, no fue ni siquiera al secundario, no conoce la división de poderes, cómo funcionan los organismos del Estado, cómo funciona el poder en una república. Entonces bueno, uno lo puede entender, no conoce. Pero ahí hay gente que conoce bien, que no se puede mezclar las peras con las manzanas. Y aparte tenés la responsabilidad, si tenés mayoría y si la Corte es mala, sí. ¿Qué puede ser? Uno puede estar en desacuerdo con miles de fallos. Ahora, si el juez
que te ordena el desalojo, vos no estás de acuerdo, no haces una manifestación y lo echás al jueves. Tenías que haber pagado el alquiler y no te desalojaban. O si te van a meter preso, no tendrías que haber cometido un delito. Entonces, no es así que funciona la República. Digamos, la República es una máquina casi perfecta, sí, es un mecanismo de relojería. Para cerrar esto, porque se nos fue el horario, larga la charla, pero vino muy bien. Esa falta de participación, uno lo puede ver en la gente cotidiana, la gente de a pie, como podemos decir, la que trabaja dignamente y a veces tendría que participar un poquito, opinar un poquito más. Ahora, la dirigencia política está más obligada todavía, sí, seguramente, a dar su punto de vista. Yo creo que esto es blanco o esto es negro, esto me gusta o no lo entiendo. Es decir, en cambio, la dirigencia política se escuda en eso pensando, si yo me callo, gano, porque después en la próxima elección estoy vivo. Si yo digo algo y me equivoco, quedo fuera de carrera. Y uno lo que ve es gente que no sabe dónde está parada. Sí, yo creo que es obligación de los que decimos que somos dirigentes emitir opinión ante los problemas que aquejan a la sociedad y naturalmente esto que sucedió aprendimos. Esa idea de tener un partido único, una idea única y imponerle a los demás. Hace poco un dirigente dijo necesitamos 20 años de estar en el poder. Muchachos, eso estaba bien para la década del 60 hacia atrás y ya era vieja la idea. Es decir, ya era vieja. Hoy en día no. Es decir, las administraciones nacionales deben conducir políticas de Estado como tienen los estados modernos. Por supuesto, cada presidente o cada primer ministro, si es primer ministro en algún lugar, le dará su impronta, pero no podemos salir del cauce. En las excusas estas que se escuchan, que son excusas ideológicas, ¿cómo las ve usted que está en Moreno también? Yo veo que los autoritarismos de cualquier modo, o sea, los autoritarismos ideológicos, en el caso que estamos hablando, ya no tienen lugar. No tienen lugar, como tampoco tiene lugar el pensamiento único y el creerse que uno tiene la verdad. La verdad generalmente surge del debate. Viste que vos estás en tu casa solo a la noche y se te ocurre la idea más brillante. Cuando vas al bar y lo comentás con 2 o 3, ya o la tirás o mejora, porque cuanto más contribuyen a la discusión, las ideas siempre mejoran. Ahora, yo digo, ¿no? Vos dijiste al pasar, la verdad que todavía hay en la Argentina dirigentes que atrasan. Yo escuché al dirigente que vos decías y dice que hacía falta un proyecto para Moreno que se desarrollara a través de 20 años. Pero hace 20 años, hace más de 20 que están en el gobierno, porque no es que esté Juan o esté Pedro, hay una idea que gobierna Moreno desde siempre, salvo un interregno del 83 hasta acá, 4 años que estuvo Julio Acef. Después siempre fue peronismo. Entonces ahora cuando veo a algunos dirigentes que aparte tuvieron la responsabilidad de conducir el municipio por más de un periodo y dicen que todavía necesitan 20 años más, un proyecto de 20 años, me parece que eso atrasa. Es una autocracia, es creer que son los únicos que pueden gobernar. Y a mí me parece que eso no va más, que en el caso de Moreno es notorio cómo hemos retrocedido en la calidad de vida, hemos retrocedido en todos los parámetros de una sociedad que quiere progresar. La educación está realmente horrible, la inseguridad nos domina. Entonces, todos estos son problemas que se deben solucionar con el aporte de ideas de muchos. Y entonces hay que acostumbrarse a que en la República y en la democracia no gobierna uno solo. Nosotros gobernamos a través de los órganos colegiados. Sí. Bueno, hoy pasa en el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante está prácticamente controlado por el Ejecutivo Municipal y piensen lo que piensen, da lo mismo. ¿Cómo toma esa que entró en el Consejo Deliberante, cómo toma la asesoría de Claudia Acef
a la presidenta, que quedó ahí, que está en el Consejo Deliberante como asesora después de tantos años de estar como concejal. Yo creo, la quiero a Claudia, la conozco hace mucho tiempo, me parece que es una claudicación ética. Ella escuché que decía, o leí, que decía que en realidad ella es asesora de su bloque. En realidad, si hasta ayer fuiste el conductor del bloque y hoy terminó tu periodo, te tenés que ir a generar política para que vengan más concejales. No se puede pensar la política que si yo no estoy, no funciona. Porque no hay nadie, de hecho, tantos años en el Consejo Deliberante nunca hubo posiciones descollantes, ni hemos escuchado un concejal más de los 20 en su momento y de los 24 ahora. Y la posición del Consejo Deliberante, por ejemplo, con respecto a esto, este avasallamiento a un país por parte de una autocracia. Y yo creo... Porque yo me acuerdo del Consejo Deliberante, Sí. yo me acuerdo en el año 17, cuando las toneladas de piedra al Congreso, que es un atentado a un poder orden del público, Estado. porque todos tenemos derecho de peticionar, yo lo he hecho, todos hemos hecho marchas y peticiones de todo tipo, pero ir a tirar piedras a un poder del Estado en un momento y después... hablarlo del Consejo Deliberante como un logro prácticamente, yo recuerdo eso y era patético. Eso fue una claudicación democrática, indiscutiblemente, pero yo me acuerdo que cuando fue Semana Santa, era en Semana Santa, y el Consejo Deliberante se reunió para repudiar el hecho. Sí. Si bien es cierto, no era Ucrania, no era Asia o Europa del Este, que está lejos, era la Argentina, pero se hizo. A mí me parece que si estuvieran atentos los concejales, debieran haber hecho una reunión extraordinaria para emitir o una aprobación o un rechazo del hecho, pero no puede pasar inadvertido, porque si bien está lejos, estas cosas de alguna manera nos tienen que mover a rechazarlas porque somos democráticos y porque si lo aceptamos allá, mañana puede ocurrir acá. Entonces, creo acá, que es fundamental. aunque no, ojalá que no ocurra que una autocracia se haga cargo de la Argentina, pero sí hay mucha gente que la quiere. Entonces uno dice, este país, con todas las que pasó, porque acá hubo guerrilla, hubo dictadura, hubo miles de muertos, desaparecidos, hubo un hundimiento del país con respecto a una deuda que no se paga más. Terrible, ¿no? Lo que nos ha pasado en los últimos 50 años, por lo menos en la Argentina. Nos ha pasado de todo, y que no maduremos y todavía estemos esperando salvadores y estemos mirándolos como, allá hay una persona sola que decide y eso es muy bueno, viejo. Es decir, un poquito de lectura, un poquito de tratar de ver cómo les va a los que les va bien, cuál es la fórmula. No es esa, me parece. Bueno, yo creo que somos una democracia Nobel, y una democracia Nobel con una cultura subyacente que cree en la magia de la política. Y realmente no existe la magia. Es como esto: ¿cómo haces vos para mejorar tu situación? Y te conseguís otro trabajo, tenés 2 trabajos, trabajás horas extras. Si vos te limitas a trabajar las 8 horas y te vas a tu casa, estás mal, vas a seguir mal. Si necesitas más plata, ¿qué haces? Tenés que trabajar. En la República es lo mismo. La República se mejora con el ejercicio democrático. Y el ejercicio democrático es la participación. Ahora la gente tiene tantos problemas individuales que a veces cree que es malgastar el tiempo dedicarlo a la participación. Y no es así, porque viste que la gente dice, los políticos son toda una porquería. Sí. La verdad es que los políticos salen de la sociedad. Sí. Si la sociedad se esmera, hay mejores políticos. Buena síntesis.
La república se mejora con la participación. Yo no tengo ninguna duda de eso. Es la única manera, el ejercicio democrático, sostener la división de poderes y la soberanía del pueblo, Bueno, es clave. vos recién hacías referencia a cuando fueron a protestar al Congreso y tiraron una tonelada de piedra. Bueno, el otro día fueron a exigirle a la Corte Suprema, que es un poder del Estado, que renuncie. Ahora, cuando uno miraba a quién exigía, Los procesados, sí. el juez Ramos Padilla, un tipo que es miembro de la justicia y sabe cómo funciona y es juez federal y va a reclamar porque es militante peronista. Digamos, estamos mal, porque imagínate vos cómo serán los fallos de ese tipo. Si él se cree con derecho a ir a exigirle a la Corte que renuncien. Bueno, estaba este otro que salió de preso ahora, Sí. hace poco también Vudú. reclamando, Vudú, vicepresidente preso y ahora reclamando que se vaya. Yo creo que uno puede estar en desacuerdo, naturalmente, pero están los mecanismos institucionales, sobre todo si lo que reclaman tienen mayoría en las cámaras. Es el juicio político. Y conocen claramente la división de poderes. Pero por él. Porque si eso Entonces, lo hace gente que no conoce, no fue ni siquiera al secundario, no conoce la división de poderes, cómo funcionan los organismos del Estado, cómo funciona el poder en una república. Entonces bueno, uno lo puede entender, no conoce. Pero ahí hay gente que conoce bien, que no se pueden mezclar las peras con las manzanas. Y aparte tenés la responsabilidad, si tenés mayoría y si la Corte es mala, ¿qué puede ser? Uno puede estar en desacuerdo con miles de fallos. Ahora, si el juez que te ordena el desalojo, vos no estás de acuerdo, no haces una manifestación y lo echás al juez. Tenías que haber pagado el alquiler y no te desalojaban. O si te van a meter preso, no tendrías que haber cometido un delito. Entonces, no es así que funciona la República. Digamos, la República es una máquina casi perfecta, Sí, es un mecanismo de relojería. Para cerrar esto, porque se nos fue el horario, larga la charla, pero vino muy bien. Esa falta de participación, uno lo puede ver en la gente cotidiana, la gente de a pie, como podemos decir, la que trabaja dignamente y a veces tendría que participar un poquito, opinar un poquito más. Ahora, la dirigencia política está más obligada todavía, sí, seguramente, a dar su punto de vista. Yo creo que esto es blanco o esto es negro, esto me gusta o no lo entiendo. Es decir, en cambio, la dirigencia política se escuda en eso pensando, si yo me callo, gano, porque después en la próxima elección estoy vivo. Si yo digo algo y me equivoco, quedo fuera de carrera. Y uno lo que ve es gente que no sabe dónde está parada. Sí, yo creo que es obligación de los que decimos que somos dirigentes emitir opinión ante los problemas que aquejan a la sociedad y naturalmente esto que sucedió con Rusia y Ucrania afecta a la sociedad en la que vivimos, que es la sociedad global. Y así con todo, con el acuerdo con el Fondo Monetario, a mí me parece que los dirigentes de todos los niveles tenemos la obligación de emitir opinión sobre cuestiones trascendentes. Después, uno podrá Por estar supuesto, acertado o puede equivocarse, pero bueno, esa es la discusión. Es así. Les agradecemos muchísimo, Nogueira, que sea presente acá en Canal 6. Te agradezco la posibilidad de comunicarme y de amplificar el pensamiento. Muchas gracias. Gracias a usted y continúe con la programación de Canal 6.